El Fondo Monetario Internacional es el propio vampiro. El organismo financiero, no contento con exprimir economías, pretende imponer lineamientos políticos a los estados. Pero, en el caso de Nayib Bukele, ese modus operandi no va. Es más, el líder centroamericano le ha dado un rotundo no al ente occidental. Las necesidades perentorias de elevar los niveles de vida de los salvadoreños y el mejoramiento de la economía del país chocan con el recetario fondo monetarista. Inclusive Bukele se ha negado a recibir financiamiento con tal de proteger la soberanía de su país. Para que todo el mundo lo sepa, Bukele le dijo que no al FMI. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Una delegación negociadora del gobierno salvadoreño arriba a Washington para entablar tratos directos con el Fondo Monetario Internacional, FMI, con el fin de negociar un crédito, según el medio argentino Infobae, de $1.400 millones. Sin embargo, las negociaciones no auguran un final feliz para el ente vampiro. Según el medio, la delegación es una de las tantas que ha asistido a reuniones con los jerarcas del FMI desde el año 2021, sin lograr ningún tipo de acuerdo, ya que el ente exige la abolición de la ley de libre circulación legal del Bitcoin, puesta en circulación desde hace 3 años para poder consignar préstamos al país centroamericano. El FMI se lo ha dicho con bastante claridad al gobierno de Bukele. Sin tocar el asunto del Bitcoin, no habrá negociaciones, indicó el medio argentino. Agregó que, en caso de no ceder el gobierno de San Salvador, continuarán las negociaciones en un estancamiento permanente. Según el medio cubano, Prensa Latina, a pesar de las mejoras en las condiciones de vida del pueblo salvadoreño y de la economía del pueblo país, la nación se encuentra con fuertes retos de orden económico. Inclusive, el FMI ha augurado un desempeño débil de la economía salvadoreña en este año 2024. Los directores del fondo han dejado muy claro a la administración Bukele que debe reducir el impacto de la ley criptomonedas, en especial los bonos respaldados mediante esta moneda para poder acceder al financiamiento que requiere la nación. Según Infobae, si el gobierno de San Salvador se sigue negando a abandonar el Bitcoin como sistema de trabajo económico, no solo el FMI no consignará ningún recurso, en especial los $1.400 millones, sino que tampoco les permitirá acceso a otros entes de la banca internacional. Sin dudas, un velado chantaje político. El Salvador llega a estas reuniones primaverales en Washington con sus cuentas exhaustas y en medio de cuestionamientos, aseguró el medio citado. De hecho, la firma financiera de riesgos británica Barclays advirtió de una presunta fragilidad financiera que involucra graves riesgos para los inversores en el país centroamericano. Según el portal Cripto Noticias, a pesar de las aseveraciones del FMI, en los últimos meses, las tenencias del país en bitcoins han subido de forma sustancial, registrando ganancias que se estiman en un 58% del valor invertido originalmente. ¿Quién dice la verdad? ¿El Salvador o los brujos económicos del FMI? Según el medio citado, el último préstamo otorgado por el Fondo a la Nación Centroamericana, registrado en el año 2020, en los comienzos del gobierno de Bukele, fue de $389 millones mediante el mecanismo llamado Instrumento de Financiamiento Rápido, IFR, para gastos urgentes en el marco de la pandemia del COVID-19. No obstante, siguiendo la misma fuente, el gobierno de Bukele ha logrado valorar sus inversiones en Bitcoin en un monto que oscila entre los 380 y $400 millones. Se trata de una cantidad que ha llamado la atención de varios analistas porque supera el monto del último préstamo solicitado al FMI por El Salvador, precisó. Según la firma financiera Barclays, citada por Infobae,
En su segundo periodo al frente del Ejecutivo salvadoreño, Bukele debe reunir $3.500 millones al año para solventar sus compromisos con los acreedores, lo que indica el interés de San Salvador en lograr un acuerdo con el FMI. De hecho, Barclays ha advertido que en la actualidad la deuda pública del país ha subido de manera incontrolada, observándose fallas en los pagos a proveedores del gobierno, atrasos en los pagos a los empleados públicos y carencia de transferencias a instituciones universitarias y de salud. Un informe de Prensa Latina al respecto determinó que, aunque la política de seguridad de Bukele, exitosa por demás, no es una variable económica, el freno de la violencia ha tenido un impacto benéfico en el rendimiento económico del país. Por décadas, el freno principal de nuestra economía se llamaba violencia e inseguridad, aseguró Douglas Rodríguez, presidente del Banco Central de la Reserva de El Salvador. El problema de la violencia le costaba a El Salvador alrededor de 15 a 20% del PIB, agregó, citado por el medio cubano. El 2023 cerró con un crecimiento económico del 3.5%. En este país no había actividad económica que no estuviera afectada por las pandillas, precisó Rodríguez. El repunte es claro. El sector de la construcción ha subido un 5% desde el fin del yugo delincuencial, mientras el sector turístico se ha elevado un 11%, según el funcionario. De esta manera, aparentemente, los pronósticos económicos que el FMI plantea para El Salvador, más que determinar la salud de la economía de ese país, pulsa un análisis basado en las necesidades políticas de tal ente, es decir, al final del día, condicionar las decisiones de San Salvador en la materia. El economista independiente César Villalona, consultado por AFP, se ha acercado al meollo del asunto. Bukele ha esquivado las condiciones del FMI que incluyen recortar el gasto público, los subsidios y subir los impuestos al consumo, indicó en referencia a la negativa de San Salvador a aceptar los condicionamientos del ente vampiro. Puntualizó que amén de los éxitos de la política de seguridad del líder centroamericano, casi el 30% de los salvadoreños viven en la pobreza y casi 1 de cada 10 vive en pobreza extrema, según cifras de la CEPAL. La deuda pública asciende al 80% del PIB. No es un reto fácil de superar para el gobierno de Bukele. El FMI, en su informe de diciembre de 2023 sobre la región latino-caribeña, citado por el medio Univisión, determinó el desempeño de la economía salvadoreña en un 2.8% el año pasado. Mientras tanto, para el año 2024, prevé un crecimiento de 1.9%, según el mismo informe. Mientras las posibilidades de un acuerdo con el FMI parecen reducirse, Bukele se ha mantenido firme en su estrategia Bitcoin, aseguró el medio Crypto Noticias. De hecho, aparentemente, la intención del gobierno de Bukele es cancelar cualquier préstamo con el ente con ingresos provenientes del Bitcoin. Las peticiones del FMI es que El Salvador abandone el Bitcoin como moneda de curso legal, precisó el medio citado. Sin embargo, esa es una medida que el gobierno salvadoreño no está dispuesto a negociar, concluyó, precisando la firme hoja de ruta del joven presidente. La administración salvadoreña no la tiene fácil. Según Univisión, todavía San Salvador posee una deuda de $5.000 millones con el ente vampiro, además que en el año 2024 debe consignar alrededor de $350 millones en pagos al organismo, incluyendo intereses. Bien visto, este es el dilema de la patria grande. En el caso de buscar financiamientos necesarios para sostener proyectos económicos con los entes occidentales, las condiciones políticas, por lo general contrarias a los intereses nacionales, tienen el objetivo de tutelar a los países de la región bajo los parámetros de los poderes fácticos. Bukele no está dispuesto a aceptar tal cosa. A tal dilema, el presidente salvadoreño ha decidido seguir apostando por la decisión que su gobierno ha tomado.
En el fondo, muchos de los guarismos de los entes occidentales son brujerías económicas para imponer pautas geopolíticas a los gobiernos soberanos. Con deuda o sin deuda, Bukele le ha dicho no al FMI. La soberanía no tiene tasa ni valor monetario. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.